Tabaján es un pueblo retirado del progreso por su situación geográfica y su pobre economía. Una sierra circular llena de pequeños picachos rocosos y escarpados, presididos por la inmensa mole del Charusco, rodea al pueblo defendiendo su virginidad. Dicen los tabajenses que el Charusco mira al pueblo que reside en la hondonada del valle con cara poco afable. Y, en efecto, la informe mole tiene algo de enojo, de tristeza, de descontento. Las crestas del Charusco siempre albergan algo de nieve. En invierno, la nieve lo cubre por completo. En primavera, el sol comienza a calentar con más fuerza y la nieve se va derritiendo y alimenta a arroyuelos que discurren por el Charusco, casi verticalmente, encajonados en arterias rocosas y retorcidas. La montaña que abraza a Tabaján ha conservado siempre a los tabajeneses con las mismas costumbres y creencias que sus padres y abuelos tuvieron. Encerrarse en Tabaján es cerrarse al progreso, enterrarse en vida en un lugar separado del mundo, del que no llega ni el más leve aliento. Y por eso los tabajenenses son y serán siempre salvajes. Y no admitirán la luz artificial, porque sus abuelos les enseñaron el uso del candil. Y combatirán a la muerte con magias curanderiles, con hierbas, con pócimas grotescas. Y conocerán las horas del día por la posición del sol, y su religión se derramará en ingentes cauces donde la fe y la superchería están siempre dándose la mano. Para llegar a Tabaján es preciso utilizar caballería y sostener una enconada lucha con la naturaleza. Frecuentemente arroyos salvajes inundan terrenos convirtiéndolos en cenagosos y el camino parece que se cierra por lo abrupto del terreno. Pero todo Tabaján, sin embargo, se encuentra poblado de abundante vegetación. El alelí, las flores salvajes y el tomillo aroman el aire. Las casas de Tabaján se arraciman alrededor de la iglesia. Son casas sucias, de una o dos habitaciones, en donde vive una familia hacinada. Son casas de fachadas ennegrecidas por el adobe viejo, con varios ventanugos siniestros que miran sin fijeza de distintos puntos. Cruzan entre ellas callejuelas empedradas que se encharcan en invierno, y en verano se resecan de excrementos y de orines sobre los que zumban las moscas. En algunos días de invierno el pueblo tiene un aspecto siniestro. Cuando el Charusco se enoja, lanza un soplido terrible desde su altura y el viento cae demoledor sobre las casas, arranca tejas, troncha árboles, grita por entre las callejuelas sin luz, alejándose y volviendo al instante. Nadie sale de casa cuando el Charusco se enoja. Parece un pueblo perdido con soledad de siglos. Al amor de la lumbre los hombres fuman despacio, las mujeres encienden una lamparilla estremeciéndose con el estrépito de las tejas, con el crujido de alguna puerta o una vira, y los niños, atemorizados, se acercan más a sus padres hasta rozarlos y se adormilan sintiéndose más protegidos. Cuando el viento se marcha definitivamente, es momento de hacer balance de los siniestros. Los hombres salen a la calle y se reúnen. A veces llegó a derrumbarse una casa y hubo víctimas. El Charusco sopla siempre siniestro, por lo menos una vez en invierno. Por San Blas suele hacerlo, y los hombres lo saben. El corazón de Tabaján es su plazoleta, lugar de reunión de los que no tienen trabajo. Casi siempre hay por allí media docena de hombres, desperdigados, de barbas blanquecinas, de miradas cansadas, que aparentan muchos más años de los que tienen y que desgranan el lento rosario de las pesadas horas en silencio, sin apenas moverse, fumando de cuando en cuando, esperando que llegue la noche para meterse en la taberna del zurdo a que los inviten a un cuartillo. Son siempre los mismos y semejan espectros. Tienen el pelo enmarañado, los ojos hundidos y sin expresión, y los labios entreabiertos, por donde asoman unos dientes diseminados y negros. Ellos acompañan siempre a la plaza de Tabaján y han contado hasta los rollos que tiene. Y cuando algún día todos han ido a trabajar porque se necesitan jornaleros, la plaza queda sorda, ni un paso se oye y cualquiera que llegase a Tabaján en tales instantes se creería en un pueblo abandonado. Porque las mujeres también van al campo y la escuela de los niños es el huerto en donde aprenden desde pequeños el riego, el manejo del arado y del azadón. Las tinieblas comienzan a devorar la luz. Es la hora en que todos vuelven del trabajo, agotados. Dura es la tarea de arrancar fruto a una tierra cansada de dar sin recibir nada a cambio que no sea el agua de la lluvia.
Los hombres cenan algo. Pan y tocino frito. Los niños se duermen en el jergón de paja. Las mujeres arreglan un poco el sucio hogar. Ponen en orden las banquetas, encienden el fuego para templar el aire de gruta. Se sientan al fuego y con ojos pelados por el sol observan sin tristeza el hogar sucio, el hogar que solo sirve para recibir cuerpos que ya no tienen ganas de nada. La vida hombruna que llevan les ha secado el alma lo mismo que el cuerpo. Ninguna se siente mujer al llegar la noche. Cuando el marido las abraza, no es precisamente en el camastro, sino a la sombra de una higuera, o al fresco de la hierba. Son mujeres de pelos largos que se recogen en una especie de moño con horquillas de palo. Llevan faldas negras hasta el tobillo y algunas tienen, como único adorno, pendientes de oro que no se quitan nunca y que han ido heredando desde muy antiguo. Los domingos se cubren la cabeza con un pañuelo de colores, para ir a misa, y no se lo vuelven a quitar hasta la noche. Se sienten adornadas. Son mujeres altas, de piernas delgadas, nervudas y peludas, de sombreados bigotes, de voces cascadas. Se hurgan en la nariz, escupen en el suelo y pisan las flemas. Se sienten orgullosas si sus maridos las pegan, si se emborrachan y sacan una navaja. Y sobre todo son muy resistentes para el trabajo y se mueren de tristeza cuando caen enfermas, consumiéndose en el camastro no por la fiebre, sino por la vergüenza de no ser fuertes. Beben el vino como un hombre más y, lo digieren con idéntica gravedad que el hombre y saben lo importante que es el vino en el hogar, aunque escasee el pan. Un día se casaron y sabían que se casaban para trabajar. El padre arregló la boda y ellas no tenían nada que opinar. Muchas, estando con el marido en el campo, se sintieron enfermas y allí dieron a luz. Algunas mueren en el parto. Luego, durante un mes, abandonan el trabajo, dejan de sentirse hombres para sentirse madres. Una rara dulzura las embarga. Enseñan al niño, se ríen con el niño, juegan con el niño, pasean al niño riendo todo el día. Es que nunca tuvieron un muñeco. Los hombres, desde su casa, van a la taberna del zurdo. El zurdo es un hombre de pelo en pecho que perdió el brazo derecho y sirve el vino con el izquierdo, y con el izquierdo también maneja la navaja de muelles mejor que nadie y la lanza contra una madera colocada encima de una cuba. La taberna está iluminada por un candil que envicia el aire con un olor a sebo rancio. Es una especie de caverna con paredes de piedra y sin ninguna ventana, a la que se entra por una puerta muy estrecha. Tiene un mostrador de madera negra, podrida por el vino que allí se derrama. 8 mesas de madera de castaño muy rústicas, con sus taburetes, ocupan casi toda la taberna, de forma que el zurdo tropieza muchas veces al intentar llevar vino a las mesas y se cae al tiempo que blasfema, suceso que hace reír a aquellos hombres, cuyas diversiones son extrañas. La débil luz del candil hace patéticos los rostros consumidos, alargados por la fatiga. Los ojos se hacen más profundos y brillantes. Las sonrisas adquieren un destello mortecino que no tienen a la luz del día. Beben el vino como un rito. Sin gustarlo. Uno llena los vasos y los demás beben su contenido rápidamente. Pasado un rato, otro vuelve a llenarlos. Se termina una botella y se pide otra. Al final, cada uno paga su parte. Hablan de la siembra. Del tiempo. Del charusco, a quien temen como a una furia. Hablan despacio, en un lenguaje extraño. Hablan de la recolección. Del aire solano que arrasó el garbanzo. Hablan solo del campo. No se murmura de nadie, ni se toca la vida privada de nadie, ni siquiera se compadece a nadie. Hoy no está aquí en Gam. Hasta la primavera no volverá a pisar esto. Un buen brazo pa' el trabajo se le fue. Y buen brazo que no volverá a moverse. Mala puta vida. Siguen bebiendo un vaso, otro, otro. Luego alguno se levanta y le siguen todos, y en la calle se desperdigan despacio, como las vacas cuando entran en el establo, y cada uno marcha a su casa en silencio. Los sábados tiene más animación la taberna del zurdo. Llegan por la noche del charrusco los pastores pasar el domingo en el pueblo y cumplir la santa obligación. Bajan sedientos de vino y compañía, de hablar y oír otras voces distintas a las suyas. Y se habla de lobos en medio de un silencio solemne y ritual.
El más admirado de todos es Silvestre, de quien dicen que es un roble al que ni un rayo es capaz de destruir. Cuando habla, el silencio es aún mayor y entre palabra y palabra de su conversación pausada se oye perfectamente el chisporroteo del candil falto de aceite. Un lobo vi, y de los amarillos, ¿ya sienten hambre? ¿Malo? Y tan malo, que antes de un mes, va a correr la sangre de ellos, o de nosotros. ¿Hay muchos? Hay muchos, y la nieve se acerca. Los pastores se pasan la noche del sábado y domingo bebiendo, fumando, hablando. El lunes, muy de madrugada, vuelven a marcharse y el pueblo queda más triste porque se queda más solo. Otoño. Había llegado el otoño. Los tejados y los campos estaban cubiertos, a la madrugada, por una capa de rocío. Parecía que el campo había estado llorando sosegadamente toda la noche y los tejados de las casas cobraban un aspecto rojizo, como despellejados y en carne viva. En algunas noches de otoño el aire es tan frío que parece como si el pueblecito, con sus casas, con sus árboles, con sus campos, estuviese envuelto en un celofán helado. De madrugada los campos, los tejados aparecen blancos de escarcha, que se deshace a poco de salir el sol. Luego, durante el día, el aire se templa, el sol brilla en medio de un cielo verde sin manchas. La nieve, que aún se conserva del invierno anterior en los más elevados picachos del Charusco, se va evaporando y engendra nubes azuladas, inmensamente estáticas. Los chopos comienzan a desnudarse de sus hojas, doradas por el último sol de verano. El suelo va recibiendo la alfombra crujiente que a veces es barrida por el viento. En la parte baja de la sierra, salpicada de pequeñas fincas plantadas de frutales, las hojas de los perales y de los cerezos se tornan rojas y desde Tabaján la falda de la sierra se ve encendida por las ardientes pinceladas de los cerezos y de los perales, que pronto también quedarán desnudos. El otoño es la época de más actividad. Hay que cortar la uva de la cepa. A finales de septiembre, las callejuelas del pueblo y las veredas que conducen a las fincas se encuentran transitadas, a toda hora, por caballerías con banastas llenas de uva, camino de los pequeños lagares, o por caballerías con banastas vacías, brillantes de mosto, llorando gotas de almíbar por todos los poros de su mimbre. Luego, en noviembre, llega la aceituna, más segura que la cereza aun cuando un pedrisco tardío pueda acabar con una buena cosecha y con las ganancias del Genaro, que paga 8 litros de aceite por cada 100 kilos de aceituna y que posee la única almazara de Tabaján. El trabajo de recoger las aceitunas del suelo lo hacen mujeres y niños, que antes de salir el sol se encuentran ya en los olivares, ateridos, metiendo los dedos entre la hierba escarchada para recoger el fruto que se esconde. Sale el sol y se apaga la hoguera, que ha servido para calentar un poco las manos. Mientras los cuerpos se calientan, los vareadores hacen un alto para echar un cigarro. Los días son cada vez más cortos, el sol no caldea, el cielo es inmensamente verde como un mar en donde, de cuando en cuando, un cirro perdido semeja una leve barquichuela sin remo y sin quilla, a la deriva. Una calma suave envuelve el pueblo durante casi todo el otoño, pero a veces sopla un día crudo, cae un pedrisco demoledor, una nevada prematura, o un huracán que todo lo devasta. Luego el otoño vuelve a ser otoño y los días, cada vez más cortos, siguen bañados por un sol cada vez más impotente. Septiembre, día 25, sábado. Anás tomó el camino que conducía al Sampajero. Mientras el pueblo se calcina al sol y ni los perros se atreven a salir de las casas, mientras el aire, espeso y caliente, penetra en todos los rincones, corre en el Sampajero un vientecillo agradable que mueve las hojas de los nogales. En el río, como bultos salidos a la tierra, se diseminan piedras inmensas, planas, de color grisáceo parduzco que parecen gigantescas tortugas en perpetua pereza. Por entre ellas discurre el agua clara y fresca haciéndose espuma y alimentando truchas de descomunal tamaño que los hombres pescan buceando o dando palos en el agua o envenenándola con cal. Por todas partes cantan grillos y chicharras. Anás llegó al Sampajero y se tumbó a la sombra de un nogal. Había comido abundantemente. Sacó su petaca de piel de cabra, sucia por el uso, lió un cigarrillo y pensando en si llegaría o no la Manila, su pulso se alteró. Aspiró 2 fuertes bocanadas y tiró el cigarrillo.
Hasta fumar le ponía nervioso. De pronto escuchó un roce de matas, luego otro más cercano y sus ojos se endurecieron ferozmente. Alguien venía por la calleja y era justamente la hora de la cita. Hacía unos días que había llegado el otoño, pero aún no había llovido y el calor seguía siendo sofocante. La Manila llevaba, como siempre, su falda negra de botones, debajo de la cual no había más que carne, y su cabellera rubia hecha un moño grasiento. Nada más verla trató Anas de abalanzarse sobre ella, sediento, pero Manila le dio con una piedra en la cabeza para que se calmase un poco. ¿Las perras? No. Tráelas o te vas a Dil como viniste. No, después. La Manila miró a Anas riendo, se levantó las faldas y con los muslos al aire se metió en el charco, allí comenzó a desabrochársela, sacó sus brazos de las amplias mangas, hizo un bolo con la bata y la lanzó a la orilla al tiempo que lo miraba con fijeza y se reía y fingía jadear. Su cuerpo era blanco como la nieve, sus senos flácidos y caídos, sus muslos no estaban tersos, la vejez empezaba a morder aquellas carnes que antaño fueron hermosas. Le llamó. Ven. Ven. Y se movía, daba vueltas riendo, se tapaba los senos con la palma de sus manos y luego bajaba las palmas hasta los muslos para volverlas a subir gritando. Anas tenía el rostro tan encendido que parecía iba a explotar, la sangre corría hecha ascuas por sus venas. Ven. Y desnudo, ¿eh? Como yo. No, sal fuera, ven aquí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues tú te lo perderás. Ven. Si no vienes tú, me largo. ¿O qué te has creído? ¿Vienes? Contaré hasta 20 porque más no sé. Anas enloqueció. Sentado en un piedra, con manos temblorosas, comenzó a desabrochar sus botas de cuero, luego a desenrollar las tiras de manta vieja que le oprimían en espiral la patera del pantalón, luego el pantalón. Solo le quedó la camisa, una camisa muy corta que apenas le cubría parte de su horrible figura, que fue besada por el sol y estremecido por aquel beso que nunca había sentido, intentó cubrirse, pero ella le llamaba riendo. Cuando estaba muy cerca, la Manila le dijo. Espera, Anas. Espérame ahí. Salió del charco y se puso inmediatamente su bata de botones abierta. Anas comprendió demasiado tarde. Cuando la Manila tenía en sus manos los pantalones, la chaqueta, los saones, todo menos las botas y los borceguíes. Ja, ja. Ahí te quedas. Lo primero las perras y no quisiste. Pues hazlo con el agua. L0 búscate una cheposa, mala sangre. Luego el Quinti y dos más le buscaron por el zampajero para entregarle las ropas y le encontraron metido en un zarzal y casi tapado por zarzas y helechos, seguramente esperando que llegase la noche. Anas tuvo que sufrir la vergüenza de que se riesen de su cuerpo. Cuando se quedó solo, registró los bolsillos. La Manila le había robado todo el dinero. Manando odio sus entrañas, hizo un juramento. Luego, mientras se vestía, sonrió.